Lo que vamos a hacer hoy es agregar a lo que ya habíamos visto, que era lo de hipérbola, dos conceptos más, ¿sí? Uno que tenía que ver con las ecuaciones de las asíntotas, pero simplemente para que, bueno, que lo tengan en cuenta, que lo sepan y demás. No vamos a hacer una actividad nueva, ni tampoco les voy a pedir que completen la actividad que yo ya les había mandado y que la vuelvan a enviar. Uno es el concepto de las asíntotas, ¿sí? Y el otro tiene que ver con el eje imaginario. Vieron que el eje real de la hipérbola, o el que llamábamos, como es, eje mayor en la elipse, estaba designado por la letra A, que era la letra que, como es, me iba a decir a mí para dónde se iban a abrir las ramas de la hipérbola. Si iba a ser, si estaba debajo de la X, iba a ser en forma horizontal, y si estaba debajo de la Y, iba a ser en forma vertical. Entonces, eso era la información que me determinaba el eje real de la hipérbola, ¿no? Pero la otra letra, la letra B, también tiene un sentido, que por ahí no lo dijimos porque por ahí la idea era más que nada ver para dónde se abrían las ramas, pero la letra B lo que me va a decir, la información que me va a brindar es hasta dónde se van a abrir esas ramas, ¿sí? Porque no es lo mismo que se abra, lo voy a hacer acá, que se abra así, o que se abra así, ¿sí? O que se abra así. ¿Lo ven? O sea, esta es como que tiene las ramas más juntas y a medida que me voy yendo hacia la izquierda es como que se va alargando la cosa, ¿no? Entonces, esa letra B, B al cuadrado, que es la que está debajo de la otra variable, ¿no? Es la que me va a dar información de esto que les estoy hablando. Pero bueno, para eso vamos a usar directamente un ejemplo, ¿sí? Ahí yo preparé en el pizarrón la ecuación de una asíntota centrada en el origen, ¿sí? Esta está centrada en el 0, 0. Entonces, esta es la ecuación de una hipérbola centrada en el punto 0, 0. Y vamos a hacer el análisis que hacemos siempre, ¿sí? Que veníamos haciendo hasta ahora. Eje real está sobre el eje X, ¿no? Entonces vamos a anotar eso. Eje real sobre el eje X, ¿sí? Que sería la A cuadrado que está, el valor que está debajo de la X cuadrado que representa el A cuadrado. Entonces, A cuadrado es igual a 16. Recuerden que esto es porque A cuadrado siempre es el número de los dos que está abajo, el más grande, ¿no? Entonces de acá yo voy a calcular que A va a ser igual a más menos 3, ¿sí? Con respecto a las coordenadas de los vértices y de los focos, en esta actividad ahora estuvo muy bien, todos lo hicieron bien, ¿sí? O sea que veo que quedó claro esto de escribir la coordenada como par ordenado x. Entonces, una vez que calculo el valor de A, entonces ya puedo sacar las coordenadas de los vértices, ¿sí? Que iban a ser, como como es hipérbola, se abre sobre el eje X, entonces las coordenadas de los vértices se van a mover más 3 y menos 3 a la izquierda o a la derecha en el eje X, ¿sí? O sea que voy a tener que un vértice va a ser el punto 3, 0, y el otro vértice va a ser el punto menos 3, 0. ¿Sí? Bueno, después vimos cómo hacíamos para calcular la coordenada de los focos. Bueno, para eso tenía que saber cuánto era el valor de C. Y eso lo íbamos a calcular con la ecuación que decía que C cuadrado era igual
a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? A cuadrado más b cuadrado. Entonces, a cuadrado vale 16 y b cuadrado vale 9, entonces me va a quedar que c va a ser igual a la raíz cuadrada de 25, porque hago 16 más 9, o sea que c va a ser igual a más menos 5. Entonces, una vez que encuentro el valor de c, yo ya puedo calcular las coordenadas de los focos, que al igual que la de los vértices, me voy a mover en el eje X desde el origen, que en este caso es el 0, 0, 5 unidades a la izquierda y 5 unidades a la derecha. Entonces, ahí yo podría escribir que el foco 1 o foco prima, ¿se acuerdan como dijimos? Foco 1 sería 5, 0, y el otro foco 2, podría ser es el menos 5, 0. Bien. Bueno, a este también, vamos a ponerle vértice 1, vértice 2. Entonces, bueno, entonces, ¿qué tengo ya? Las coordenadas de los vértices, los focos, ¿sí? Entonces ahora puedo representar esos puntos, ¿no? Lo que voy a hacer, voy a correr este eje Y hacia la izquierda, porque si no, no me va a entrar el dibujo. A ver, vamos a hacerlo más para adelante. Si no, voy a tener que borrar todo lo que hice. Entonces acá vamos a hacer el eje Y. Yo utilicé una escala de cada 5 centímetros una unidad, para que se vea bien en el pizarrón, ¿no? Bueno, esto de la escala es en la hoja ustedes que van a usar. Si es una hoja cuadriculada, van a utilizar los cuadraditos, ¿no? de la hoja cuadriculada para hacer la escala. Depende de lo que yo tenga que graficar y cómo. A veces la escala puede ser de cada un cuadradito la unidad, o cada 2, o cada 4. Bueno, eso depende de lo que uno tenga que graficar. Entonces, bueno, voy a marcar los vértices. A ver, vértice 1 en el punto 3, 0, o sea que del 0, 0, que sería acá, me voy a mover 3 a la derecha y sobre el eje X marco el vértice 1. ¿Sí? Y el vértice 2 en el punto menos 3, 0. Entonces, del origen me muevo 3 unidades hacia la izquierda y voy a marcar sobre el eje X el vértice 2. ¿Está bien? Bueno. Ahora voy a marcar los focos, ¿sí? Ahora voy a marcar los focos. Voy a extender esto un poquito. Bueno, fíjense que uno de los focos estaba en la coordenada 5, 0. Entonces, del origen me muevo 5 a la derecha y acá voy a marcar el foco 1, ¿sí? Bueno, lo mismo con el otro, ¿no? Sería en el menos 5, 0. Y acá tendría el segundo foco, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a trazar unas líneas que ahora van a ver para qué, paralelas al eje Y, que pasen por los focos. Entonces, ahora una vez que yo tenía los vértices, bueno, yo ya sé que esta hipérbola se va a abrir de esta manera, ¿no? O sea, esto va a ser así. Va a pasar por el vértice y esta rama va a ser simétrica a la otra. Pero a ver, si yo trazo un eje que pase por el foco, ¿sí? Paralelo al eje Y, ¿hasta dónde van a llegar estas dos ramas? ¿Sí? Porque es lo que yo les decía, que eso podía ser, podía ser cortito hasta acá, o este eje podría ser muy largo. Entonces, eso me lo va a determinar lo que es el eje imaginario, que sería la letra B. ¿De qué manera? Así como a cuadrado es igual a 16, b cuadrado es igual a 9, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner que b al cuadrado es igual a 9. Entonces b es igual a más menos 3, ¿sí?
Entonces, ¿este valor para qué me sirve? Este valor me va a decir lo que yo me voy a mover ahora. Del foco hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Que me voy a mover 3 unidades, ¿no? O sea que, vamos a marcar acá. Me voy a mover 3 unidades hacia arriba, acá voy a marcar un puntito, y del foco me muevo ahora 3 unidades hacia abajo y voy a marcar un punto. Entonces, ahora sí, estos puntos van a pertenecer a las ramas de la hipérbola. De igual manera voy a hacer lo mismo con el -3, ¿sí? Del foco que estaba acá, me muevo 3 unidades hacia abajo, marco el punto acá y me muevo 3 unidades hacia arriba y marco el punto acá. Entonces, fíjense ahora, estos puntos pertenecen a la gráfica de la hipérbola, ¿sí? Y van a ser, me van a indicar por dónde van a pasar las ramas de la hipérbola, ¿sí? Entonces, la hipérbola va a pasar por este punto, va a pasar por el vértice y luego por este otro punto del punto. Y de este lado lo mismo, ¿sí? Va a pasar por este punto, por el vértice y por este punto. Uy, se me abrió la puerta. Mucha claridad en el pizarrón, ¿no? Bueno, entonces, para eso me sirve la letra B, que sería la del eje imaginario. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Si tienen alguna duda. ¿Están No, ahí? ¿No? sí, se entendió. Bueno, vale. Esa era la asíntota, ¿no? ¿Cómo, perdón? Esa era la asíntota, ¿no? No, todavía no expliqué lo de la asíntota. Eso lo que es lo que me va a indicar a mí hasta dónde se van a abrir las ramas de la hipérbola. Vendría a ser como indicarme 2 puntos más que pertenecen a cada rama, ¿no? O sea, fíjense, como b al cuadrado es 9, entonces b va a valer más -3. Pero ahora yo, ¿desde dónde me voy a mover 3 hacia arriba o hacia abajo? Desde el foco, ¿sí? Recuerden que para los vértices y para las coordenadas de los focos, yo me movía del centro sobre el eje X, ¿sí? Ahora, para encontrar estos puntos, ¿sí? Que me van a decir a mí por dónde van a pasar las ramas de la hipérbola, yo me voy a mover desde los focos, lo que me indique, como es la letra B, o sea que en este caso es más -3, ¿sí? Entonces, desde este foco, que era -5, me moví 3 hacia abajo y 3 hacia arriba, ¿sí? Entonces ahí marco esos puntos y ahí puedo trazar la hipérbola. ¿Está bien? Fíjense que si B hubiese sido, no sé, por ejemplo, ¿no? Hubiese sido más -4, yo me hubiese movido desde el foco, ahora 4 acá y 4 para arriba. Entonces, fíjense que la rama tiene ahora, sería diferente, ¿no? Es como que está más abierta, ¿lo ven? Esto sería así, en ese caso. ¿Se entiende? O sea que lo que me va a decir, ¿qué significa esto? Que cuando B esté cada vez más cerca del cero, no del cero, perdón, del punto del foco, ¿sí? Esto va a ser cada vez más chiquito, ¿sí? Ahora, en cuanto a B se aleje cada vez más de la coordenada del foco, es como que la rama se amplía cada vez más. ¿Se entiende? Igual esto está en la parte teórica que le subí, junto a la actividad. Y bueno, y después si quedó alguna duda, pueden volver a ver el video. ¿Está bien? Igual, lo que nos queda de aquí en adelante, vamos a seguir haciendo
no vamos a incorporar otra actividad nueva, ¿sí? Ya nos vamos a quedar con esto. Por ahí vamos a hacer alguna clase de integración, ¿sí? Ya sea con las cónicas o con las funciones. No me acuerdo quién era que me había pedido hacer alguna clase de integración. Creo que eras vos, Tomás. En algún momento me Sí, dijiste. yo de funciones. De funciones, exacto. ¿Eh? Así que en lo que nos queda con la gente, digamos, que ya está con todas las actividades entregadas y demás, vamos a trabajar así, ¿sí? Vamos a por ahí a ver algunas cuestiones en cuanto a las funciones y demás. Y esto también lo podemos volver a repasar, ¿no? Entonces, bueno, ese es el significado de lo que sería el eje imaginario, ¿sí? ¿Cuál es el eje imaginario? Es el eje, ¿sí? Que pasa por cada uno de los focos, ¿sí? Y que me determina la apertura de la hipérbola, ¿está bien? Bueno, y después, ahora sí vamos a pasar a explicar lo de las asíntotas, ¿sí? Bueno, para eso voy a tener que borrar algunas cuestiones de acá, si no, no nos alcanza el pizarro. Con lo único que me voy a quedar acá es saber que el valor de A es igual a 4 y el valor de B es igual a 3, ¿sí? Porque las ecuaciones, primero vamos a explicar qué son las asíntotas. Bueno, las asíntotas son dos rectas oblicuas que se van a cortar en el origen en el centro de la hipérbola, ¿sí? Y esto tiene que ver un poco, ¿se acuerdan cuando vimos función racional? Y ustedes tenían, bueno, lo voy a hacer acá chiquito, pero más que nada para que se vea. Ustedes tenían los dos ejes, después tenían una asíntota vertical, una asíntota horizontal, y después tenían, por ejemplo, una función racional cuyas ramas se abrían así, ¿sí? ¿Y cuál era la función de la asíntota? La función de la asíntota era que las ramas de la función racional se iban a acercar cada vez más a las asíntotas, pero nunca las iban a cortar y a sobrepasar por encima. ¿Está bien? Nunca las iba a tocar ni a cortar. Entonces, acá es exactamente lo mismo, con la diferencia que en este caso de la función racional, las asíntotas serán vertical y horizontal. En cambio, acá, en la hipérbola, estoy hablando de asíntotas oblicuas. O sea que las asíntotas oblicuas no van a ser ni verticales ni horizontales, van a pasar por el centro de coordenadas y van a tener esta forma, ¿no? Diagonal sería. ¿Está bien? Pero ¿cómo calculo yo cuáles son las ecuaciones para encontrar esas asíntotas que no son más que la ecuación de rectas, ¿no? Son líneas rectas que pasan por el origen de la hipérbola. Bueno, existe una fórmula que esta fórmula va a cambiar de acuerdo a si la hipérbola se abre sobre el eje X o si se abre sobre el eje Y, ¿sí? Entonces aquí es donde tengo que tener cuidado. Pero como esta se abre sobre el eje X, entonces las ecuaciones, digo las porque son dos las asíntotas, ¿no? Una que pasaría por el origen, pero viene con esta diagonal así, y la otra que pasa por el origen y viene con esta diagonal así. Entonces, la única diferencia entre una y la otra va a ser el signo. La que viene decreciendo va a ser negativa. Ahora, la que viene en crecimiento va a ser positiva. Y la ecuación para encontrar esas asíntotas es I igual a más menos B sobre A por X. En donde B y A son los valores estos que están acá. ¿Sí? A es el valor que lo saco del eje real y B es el valor que lo saco del eje imaginario. Entonces, y además, esta ecuación me sirve
para la hipérbola que está centrada en el 0, 0 y cuyo eje real está sobre el eje X. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué más menos? Porque una va a ser positiva y otra va a ser negativa. Entonces, si yo reemplazo ahora la B y la A, de acuerdo a las letras que tengo acá, esto me va a quedar que las ecuaciones de las asíntotas van a ser más menos 3/4 por X. ¿Sí? Y igual a más menos 3/4 por X serían las ecuaciones de las asíntotas. A ver, ¿se acuerdan cómo hacíamos ¿cómo es? Para representar una recta en los ejes de coordenadas? Eso por ahí conmigo creo que no lo vieron, pero ya se acuerdan de otros años, ¿sí? Por ejemplo, a ver, supongamos, bueno, acá dijimos que teníamos dos rectas, ¿no? Que son las ecuaciones de las asíntotas. Una es y igual a menos 3/4 por X, y la otra es y igual a 3/4 por X positivo. Entonces, ¿cómo hacíamos para graficar en los ejes de coordenadas las rectas? Bueno, un método era el método de la tabla de valores, o puedo utilizar el método de la pendiente, que a mi criterio es más fácil, el método de la pendiente. Por más que parezca más difícil, cuando uno lo aprende es mucho más fácil y mucho más rápido, ¿sí? ¿Y cuál era el método de la pendiente? Bueno, yo me tengo que parar en el origen, perdón, justamente en la pendiente, ¿no? En la ordenada del origen, me tengo que parar. Que en este caso, la ordenada del origen es 0. Recuerden que la ordenada del origen era el punto donde la gráfica de cualquier función corta al eje Y. Entonces, como acá no tengo ordenada el origen, porque tengo menos 3/4 por X, sería más 0, ¿sí? Podría haber sido más 1, más 2, pero en este caso más 0. Entonces me voy a parar en el origen de coordenadas. Y ahora, esta fracción que tengo acá, menos 3/4, lo que me iba a indicar el denominador, que sería el 4, era las unidades que yo me iba a mover hacia la, ¿cómo es? Hacia la derecha, pero en el eje X. Y el numerador es lo que me voy a lo que me voy a mover hacia arriba o hacia abajo, en este caso sería hacia abajo porque es signo negativo, en el eje Y. ¿Está bien? Repito eso. Las fracciones tienen un numerador, que es el 3, y un denominador, que es el 4. ¿Sí? El denominador, que sería el 4, es lo que yo me voy a mover desde donde está la ordenada al origen en forma horizontal. O sea, 4 a la derecha, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo, a ver. Entonces me voy a mover 1, 2, 3, 4 a la derecha. Y ahora, desde acá, me voy a mover 3 hacia abajo, porque tiene un signo menos esto, ¿no? Entonces, desde acá, me voy a mover 3 hacia abajo. Y ahí voy a marcar un puntito, ¿sí? Bueno. De igual manera, voy a hacer lo mismo con este ahora, ¿no? Igual a 3/4 por X. Entonces, el 4 me indica que me muevo 4 hacia la derecha, pero ahora 3 hacia arriba. Entonces ahí voy a marcar un punto, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí yo voy a poder trazar ahora las dos asíntotas oblicuas, ¿sí? Ya conociendo dos puntos que pertenecen a la misma. Entonces, esto sería algo así, ¿no? Por acá voy a trazar una, vamos a hacerlo con una línea punteada, quiero que se vea. Bueno, y la otra, la voy a trazar por acá. Entonces, esto me ajusta más a lo que sería el dibujo de las ramas, ¿no? Porque ahora estas ramas son las que van a tender a acercarse a las asíntotas, pero nunca las van
nunca las va a tocar ni a cortar, ¿sí? O sea que yo puedo ahora corregir esto, ¿está bien? Y de esta manera me quedarían representadas las asíntotas en la gráfica, ¿está bien? Entonces, repasemos, a ver. Esta es la ecuación de la asíntota para una hipérbola cuyo centro está en el 0, 0 y tiene el eje real sobre el eje X. ¿Está bien? ¿Qué pasa ahora si la hipérbola tiene el eje real, pero ahora sobre el eje Y? ¿Sí? Bueno, veamos un ejemplo rápidamente. Este lo voy a borrar. Entonces, ahora vamos a trabajar con las ecuaciones nada más, ¿sí? No vamos a hacer las gráficas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, supongamos que ahora yo tengo esta ecuación. Y al cuadrado sobre 36 menos x al cuadrado sobre 16. Esto es igual a 1, ¿sí? Entonces, esta es una hipérbola cuyo centro está en el 0, 0, eje real sobre el eje Y, ¿sí? O sea que ahora esta hipérbola se va a abrir así, ¿no? Va a ser al revés que la otra. Las ramas se van a abrir sobre el eje Y. Y el eje imaginario sobre el eje X. Entonces, bueno, yo quiero simplemente encontrar las ecuaciones de las asíntotas. Entonces, ahora para una hipérbola cuyo eje real está sobre el eje Y y centrada en el 0, 0, la ecuación de la asíntota en relación a la que ya vimos anteriormente, que era esta, ¿no? Va a cambiar en lo siguiente. En vez de ser B sobre A, ahora va a ser A sobre B, por X. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿en qué cambió? En que ahora el valor de A, que sería el valor que sacamos del eje real, va a ir arriba y el valor de B va a ir abajo. ¿Sí? En cambio, en la otra es al revés. El valor de B va arriba y el valor de A va abajo. Bueno, y si yo les pido calcular las ecuaciones de las asíntotas para esta hipérbola, bueno, ustedes van a tener que calcular cuánto vale A, sabiendo que A cuadrado es igual a 36, A vale más menos 6, ¿no? Y sabiendo que B cuadrado es igual a 16, B vale más menos 4, entonces simplemente reemplazo acá. ¿Sí? Me queda que Y es igual a 6 sobre 4 por X. Después, bueno, ustedes podrían simplificar, ¿no? Podrían hacer, bueno, a ver, 6 cuartos, si yo lo simplifico por 2, esto me queda 3 medios. Entonces, Y es igual, me olvidé el más menos acá, a más menos 3 medios por X. Y ahí encontré las ecuaciones de las asíntotas para este hipérbola. ¿Está bien? ¿Alguna Profe, una pregunta. duda? Dime. ¿X determina el centro o no? En realidad, X es la pendiente de la recta. ¿Sí? Claro, digo, la pendiente, pero ¿qué va a determinar el valor de X? ¿Siempre va a ser cero o va acorde al centro? El valor de X, o sea, como esta es la ecuación de una recta, el valor de X va a depender del valor que yo le dé para encontrar el valor de Y. Recuerden que la gráfica, una recta, ¿qué es? Una sucesión de puntos infinitas, ¿no? Entonces, a ver si lo hago acá. Supongamos que yo tengo estos ejes. Y acá tengo una recta que pasa por acá. Entonces, si yo le doy este valor de X, para este valor de X voy a obtener este valor de Y. ¿Está bien? Después, para este otro valor de X, que lo voy a llamar X1, voy a obtener este valor de Y. Entonces, para cada valor de X voy a obtener un valor de Y. No es que va a tener un valor fijo. ¿Entiende? Ah, listo. Sí, Entonces, profe.
Bárbaro. Entonces, supongamos que, bueno, ahora yo tengo que la ecuación de las asíntotas son estas, ¿no? Más menos 3 medios. Entonces, una va a ser 3 medios por x. Y la otra va a ser menos 3 medios por x. Entonces yo después con una tabla de valores, o por el método de la pendiente que hicimos recién, puedo darle valores a x para encontrar los valores de y, que van a ser pares ordenados, ¿no? Van a ser puntos de coordenadas x, y. Si yo lo hago a través de la tabla de valores, por ejemplo, a ver, si x vale 0, ¿cuánto vale y? Reemplazo el 0 acá y me queda 3 medios por 0 y me da que y vale 0. Entonces, en la tabla, ¿yo qué voy a poner? Bueno, cuando x valga 0, y va a valer 0. ¿Sí? Después, si le doy el valor de 1 a x, para la ecuación de la asíntota positiva, ¿cuánto me va a valer la y? 3 medios por 1. Entonces y me va a valer 3 medios. ¿Está bien? Si le doy el valor 2 a la x, cuando reemplace la x acá, me queda 3 medios por 2. Bueno, cuando resuelva esa cuenta de multiplicar, eso me va a dar 3. Entonces, bueno, con 3 puntos ya me alcanza y sobra para graficar ¿cómo es? La asíntota en los ejes. Porque, a ver, para este caso, ¿yo qué haría? A ver, supongamos 0, 0 sería acá. El 1, 3 medios, bueno, si este es 1, bueno, supongamos que el 3 medios esté acá, ¿sí? Entonces acá tendría otro punto. Y para el punto 2, 3, bueno, me iría por acá arriba, ¿no? Por acá. Entonces ahí yo encuentro 2 o 3 puntos que pertenezcan a la gráfica de la asíntota y entonces puedo trazar la asíntota. Para eso me sirve en realidad. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, Bueno, profe, entiendo. bueno, bárbaro, me alegro entonces. Y por otro lado, nos queda poquito tiempo, pero más que nada se las quiero mostrar. Y después, la clase que viene, hacemos algún ejemplo. Supongamos que ahora, ¿qué pasa con las hipérbolas que no están centradas en el seno cero? ¿En qué va a cambiar la ecuación? Bueno, entonces, para esta, ahora y va a ser igual a más menos a sobre b, pero acá en vez de por x voy a poner por x menos k, ¿sí? Más h. Esta es la ecuación de una asíntota que no está centrada en el 0, 0, está centrada, tiene centro en el punto KH. ¿Lo ven? Pero cuando yo quiera encontrar esa ecuación, ¿qué es lo que voy a tener que saber? Bueno, por ejemplo, para este ejemplo, ¿no? No, para este ejemplo no, porque no está en el 0, está centrada en el 0, 0. Pero si yo acá hubiese tenido y menos 1 al cuadrado por x más 2 al cuadrado, ¿qué tengo que conocer para encontrar la ecuación de la asíntota? Bueno, por un lado el centro, ¿no? El centro para esta hipérbola, ¿cuál va a ser? Recuerden que k era el valor de acá de x. Entonces, me quedaría el centro menos 2 y h sería este valor, que está con la i. Centro menos 2, 1. Después, el valor de a cuadrado es 36, entonces el valor de a es 6, ¿sí? Y el valor de b cuadrado es 16, entonces el valor de b es 4. Es el mismo ejemplo que vimos recién. Entonces habíamos dicho que, bueno, este valor a sobre b me quedaba 6 sobre 4, que en realidad era 3 medios, ¿no? Entonces, bueno, voy a borrar acá una cuestión de espacio y pongamos acá 3 medios. Esta era la pendiente, ¿sí? Y acá ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar los valores de k y de h, ¿no? Si k era
la coordenada menos 2, acá me va a quedar más 2. Y si h vale, bueno, en este caso vale 1, lo dejo como 1. ¿Sí? Entonces, ahí encontré la ecuación de la asíntota para una hipérbola cuyo centro es distinto del 0, 0. ¿Sí? Y la ecuación para esta va a ser lo mismo que esta, pero con la diferencia que la pendiente va a ser ahora B sobre A. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre una y la otra? Igual, a ver, les vuelvo a repetir. Vamos a ver algún ejemplo de la clase que viene para que ustedes sepan reconocer cuál es la ecuación de cada asíntota dependiendo de si estoy hablando de una hipérbola con eje focal en el eje X o en el eje Y, y que las puedan graficar, las graficamos juntos acá en el pizarrón, ¿sí? No es que tienen que agregarlo a la actividad, por más que había un punto que decía, ¿no? Si lo quieren hacer y me lo quieren mandar, bárbaro, perfecto, más que bien. Pero bueno, las actividades ya, esta última, ya se las corregí y estuvo muy bien, ¿sí? Así que bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta para hacerme? No, ninguna. ¿No? Bueno. Bueno, entonces, que tengan un lindo fin de semana, que descansen y nos vemos, ¿sí? La clase que viene. Cualquier duda me la hacen a través de Classroom, ¿está bien? Buenísimo, profe. Vale, buenísimo, profe. Bueno, Gracias. un abrazo a todos. Nos Cuídense. vemos, profe. Hasta la próxima.